Saqueos en Argentina durante una huelga de policías. La ciudad argentina de Córdoba, la segunda más grande del país, ha sufrido en las últimas horas continuos saqueos mientras tiene lugar una huelga en la que los policías demandan un aumento salarial. ¿Extorsión de cuál? ¿Del hambre de nosotros? No es extorsión. Es al revés, que el gobierno los está extorsionando a ustedes. Nosotros somos el aparato represivo del Estado, hasta ahí. Pero el Estado es represivo con nosotros. Y esto es una guerra de pobre contra pobre. No trabajan de policía, son policía. Y un policía es policía siempre. Sueldo básico por 30 días del mes, 1.630 pesos con 20 años de servicio de antigüedad que tengo. Tenés 1.630 y están reclamando de básico 12.500. Sí, es así. Es un cambio importante, ¿no? Para hacer de una sola vez. Sí, por supuesto, bueno, pero eso es el compromiso que tiene que asumir nuestro representante. Una protesta que comenzó ayer, domingo, justamente en este mismo lugar a las 4 de la tarde. Personal de infantería, también de caballería y había un que otro empleado de comisaría que están pidiendo un sueldo mínimo de 12.500 pesos. Autoridades de algunas localidades aseguran que han llegado a acuerdos con las fuerzas del orden que exigen mejoras salariales. En Buenos Aires, el gobernador Daniel Scioli dijo que se normalizaron las actividades después de que la policía aceptara su oferta de un sueldo inicial de 8.570 pesos. Quieren ponernos a la gente en contra, nos quieren poner a la policía como los malos de la película, que el ciudadano común piensa que nosotros lo estamos dejando abandonado, cosa que no es cierto, porque dependencias policiales están cumpliendo el servicio con total normalidad. Acá en La Plata sigue funcionando la policía más allá de este reclamo. En La Plata y en todo el conurbano. El gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, ha informado de que no dispone de dinero suficiente para pagar el aumento que reclama la policía y no descarta posibles sanciones para aquellos efectivos que no acaten las disposiciones judiciales. Esto se considera como una extorsión porque la policía no tiene ningún sindicato, no hay nadie que nos venga y que nos diga no tenemos UOCRA, no tenemos UTA, no tenemos nadie que nos... Capitanich lo que planteó es que era un peligro la sindicalización de la policía porque portaban armas y se encargaban de la seguridad de la gente. Ahora nosotros acá hay 500 personas reunidas. Algunos, no hay un solo conflicto con armas. Ya se ha levantado la medida, como vemos, hay un clima de festejo, están saliendo a trabajar con las motos. Bueno, estamos muy agradecidos, hace unos días que estamos aquí, bueno, queremos agradecerle a todos los compañeros que han hecho el aguante. ¿Por qué nosotros tenemos que vivir como esclavos? ¿Por qué siempre se la acusó a la maldita policía, a la vieja policía, que tenía que hacer sus recovecos, tenía que conseguirse sus quintas para poder vivir dignamente? O nosotros no somos seres humanos, no somos argentinos, no tenemos derechos humanos, no tenemos familia, no pagamos... Es decir, ¿vos creés que un aumento de sueldo disminuiría los casos de corrupción? Creo que en cualquier ámbito siempre va a haber gente buena, gente mala. Acá no se los acusa ni se critica si merecen o merecían en su momento ganar más los policías, no se trata de eso, sino la función pública de seguridad esencial que ellos desarrollan, si es posible el modo en que ellos decidieron exteriorizar ese malestar, esa queja que tenían. Yo en mi vida se la estaba entregando al trabajo y veía a los otros trabajadores y no tenía la misma vida. Ellos disfrutaban de su familia, tenían su franco, vivían una vida, como llamarla, normal. Y eso fue lo que me llegó, de que yo sentía que mi vida era normal. Yo estaba siendo explotado laboralmente. Yo estaba, como decir, mi familia no la disfrutaba, yo llegaba a mi casa solamente a dormir y no quería eso para un futuro, no quería tener una familia y que me viera solamente dormir. Me impulsó el tema de no poder estar con mi familia. Como todos sabemos,
o como casi todos sabemos menos las autoridades políticas y policiales del Ministerio de Seguridad, de la policía, en toda sociedad el núcleo fundamental es la familia. Bueno, para el policía. Mi señora está decompuesta, está embarazada de 6 meses. Tengo que ir a asistirla. No puedo porque está el servicio. No me interesa el servicio. En esos casos no me interesa el servicio. ¿Quién le interesa el servicio cuando hay un problema familiar? Nadie. Nadie. En ningún trabajo. El que tiene un problema familiar se agarra como corresponde, se le da el permiso correspondiente, ¿sí? Bueno, acá al revés. Acá el primero el servicio. Lo peor es que uno lo naturaliza. Y lo peor aún es que no es legal. No es legal. Es totalmente ilegal. El Estado en cabeza de los superiores no puede disponer de tu tiempo libre. No puede. En una palabra, el policía actualmente está en la misma situación que el obrero del siglo XIX. Y todos sabemos cómo los sindicatos en el siglo XIX significaron un avance para los derechos humanos de la gente que trabajaba. Concreto, por ejemplo, el derecho de reunión, el derecho de huelga. ¿Qué piensa usted de esto? Porque hay que ver en concreto. Sí, que de momento cabe darle una interpretación amplia, sometida a lo que se regule eventualmente después. Por ejemplo, el derecho de huelga, ¿cómo lo compatibiliza con la seguridad? A ver, un poquito, ¿qué imagina usted? Se debe garantizar la seguridad de la población, sin desmedro eventualmente de unas medidas restringidas en defensa de los derechos sindicales, pero siempre garantizando el orden social, la paz social y la seguridad. ¿Y cómo la garantiza? O sea, ¿se hace huelga o no se hace? Eventualmente una medida de fuerza restringida, sin armamentos, para las personas que adhieren a ella, pero con guardias que garanticen la seguridad. Eso estaría, el sindicato entendería que corresponde. Gracias. Y si una persona llama porque lo están asaltando y están de huelga, ¿qué ocurre? Sí, existirían las guardias correspondientes dispuestas a atender el problema, porque hay un problema, el caos social no le conviene a nadie, tampoco al policía, que dentro del caos social puede haber perturbado su propia familia y sus propios derechos. ¿Usted cree que el derecho a sindicalizarse inevitablemente está ligado al derecho de huelga? No, absolutamente no. ¿Cómo quedó afectado el servicio con esas protestas que hubo? Quedó gravemente afectado, incluso hay una buena cantidad de personal policial que está procesado en distintas instancias, las acciones penales que se han desarrollado en Córdoba, en Entre Ríos y en diversas provincias más. O sea, se fue todo de las manos, parece. Aparentemente. ¿Usted no cree en el caso de Córdoba, que usted conoce y yo también por ser nativos de esa provincia, de haber existido una estructura sindical que hubiera podido mediar, ya que había un problema salarial, no se hubiera llegado a ese nivel? Es una cuestión hipotética, ¿no? Es decir, a la luz de lo ocurrido, es decir, cualquier instancia de mediación quizá hubiera servido. A cualquier instancia de mediación. Pero también es cierto que, es decir, la existencia de una organización sindical en los términos que está planteada a partir de nuestras organizaciones profesionales podría haber generado quizá mayores problemas. Yo soy de Gendarmería, tenemos que tener derecho a todo. En nuestra institución dejaron más de 160 compañeros sin trabajo, familia sin tener que comer. No les importa nada, dicen que no somos trabajadores, nosotros firmamos contratos.
¿Y un trabajador no firma contrato? Ante todo somos seres humanos. Nosotros, ante todo, somos seres humanos. Y solamente queremos tener derecho constitucional como lo tiene cualquier ciudadano. Mirá, yo tengo el embargo de mi casa porque me quitaron lo que me estaban pagando. Por reclamar. ¿Sí? Por reclamar, por solo hecho de reclamar. Mirá, tengo la cédula del embargo de mi casa. ¿Por qué? Por reclamar y me quitaron lo que me estaban pagando. Por reclamar ¿Sí? en octubre. Por reclamar cuando hicimos el reclamo en octubre. ¿A vos te parece que somos ciudadanos argentinos con derecho, que nos pase todo esto? Que no tengamos... ¿Sabés qué? Parecemos esclavos. O no sé si porque tenemos una investidura no nos corresponde, ¿sí?, los derechos constitucionales. ¿Por qué? Pareciera que vieran, no sé, gente de otro planeta, gente de otra... y no puede ser. No somos ni Macera, ni Videla, ni Agosti. A mí me importa un carajo lo que hayan hecho ellos. Me importa la situación por la cual estamos atravesando ahora. A mí me están descontando, me descuentan como a mucho de supuestamente una plata. Hace 3 años que me descuentan, en vez de pagarme los juicios que tenemos ganados, no, nos descuentan todavía. Soy esposa de gendarme. Ahora a las esposas procesan por reclamar. No solamente al personal, a las esposas quieren procesar y meter en presa por reclamar. Policiales, como esta persecución en Córdoba, de la sota. Se quejaba en la época de la dictadura que era perseguido. Así es en Córdoba. Así es en Córdoba este gobernador. Así es en Córdoba. ¡Milico! ¡Sí, un milico hijo de puta! ¡Se preso! ¡Videla! Los policías no son ciudadanos, parador. Me metió presa por reclamar los derechos de la policía. Porque también me acusó de ser la autora responsable del paro del 2013. Lo principal es que se discutió, ¿sí?, en la Corte el tema del ejercicio, la existencia del derecho, digo, algo que no se debería haber discutido nunca. Por suerte los jueces, los 3 jueces que participaron, Maqueda, Petracci y Hayton de Nolasco, digo, ejercieron su rol de balance institucional dentro de la democracia, ¿sí?, y digo, ubicaron a los actores, ¿sí?, en lo que significa el ejercicio del derecho, que no importa qué función cumpla dentro de la sociedad. Y ya por lo que vimos acá, digo, el ejercicio va a estar contenido, digo, no quedan dudas después de la actitud de los jueces, digo, y la actitud del Ministerio de Trabajo, que no supo justificar por qué nos negaban el derecho a la inscripción gremial. La sindicalización, no aflojemos, la sindicación es posible, es un derecho constitucional para todos los trabajadores policiales. No aflojemos, fuerza para todos. Desde el MCT Nueva Izquierda nos parece que es un derecho que hay que darle a la policía, y entonces sería muy importante que pudieran tener una organización sindical que les permitiera eso, tener el derecho de ir a denunciar sin exponer la vida, porque a los que denuncian los persiguen, los torturan y si pueden los matan. Están absolutamente puestos por un sueldo miserable y eso los hace hacer 2, 3 turnos y estar dormidos y estar trabajando expuestos a los delincuentes de esa manera. Abrila bien de arriba, igual. La sindicalización es parte de un reclamo que tendría que ser del conjunto de los trabajadores, porque creo sinceramente que hay que incorporar a la suboficialidad, a la pelea más global que tienen los trabajadores,
y por esa vía terminar con que los usen de carne de cañón para la represión al servicio de los intereses capitalistas. Sí, el ejercicio del derecho está en la Constitución Nacional. Se prohíbe, en realidad no se permite, no es que se prohíbe, porque no hay ninguna ley que lo prohíba. Digo, no se permite por un capricho administrativo. Se ven a las fuerzas de seguridad como parte del aparato represivo para usarlo contra, ¿no es cierto?, la protesta social. Y por eso se niegan a que haya sindicalización, le tienen terror a que las fuerzas de seguridad se nieguen, por ejemplo, a reprimir, porque no es la función donde supuestamente tendrían que estar. Yo personalmente creo que hay que pelear para que se instaure como derecho la sindicalización. Eso incluso permitiría que haya mejor seguridad para la gente, porque permitiría que la tropa, por ejemplo, denuncie los casos de corrupción, las zonas liberadas, que muchas veces hacen los jefes, ¿no es cierto?, y que permiten que el delito crezca. Permitiría también, desde ya, sumarse un sector de trabajadores con otro y por esa vía pelear por derechos para todos. Y nos pareció interesante el proceso que se da en policía de intento de agremiación, una cuestión para nosotros clave, que la fuerza policial, la policía, como así todas las Fuerzas Armadas, tenga la posibilidad de organizarse, de elegir sus delegados y de romper justamente con la verticalidad de la fuerza y que pueda los policías y miembros de las Fuerzas Armadas volcar sus impresiones, poner sobre todo en el plano de la defensa de sus reivindicaciones y fundamentalmente confluir con los trabajadores para evitar que sean solo parte del aparato represivo. Nosotros queremos cambiar quizás desde abajo, desde las bases, queremos cambiar la institución policial y creemos que tenemos que conformar una policía que sea del pueblo, no de los que ocupan hoy cargos en el poder, ya sea en el ejecutivo, judicial, y que bueno, que la policía sea una extensión del pueblo, ¿no? Porque de hecho nosotros somos parte de la sociedad. Bueno, lo hemos discutido en varias oportunidades, creo que aunque con características particulares es necesaria una organización de los trabajadores de la policía para poder defenderse frente a los reclamos que tienen que hacer ante el Estado nacional o los estados provinciales. Desde luego que tiene que ser un modelo de organización diferente del tradicional, pero se hace necesaria también una organización de los trabajadores de la seguridad en defensa de sus derechos. Y esto me parece que contribuiría también a mejorar la calidad de la policía de la provincia de Buenos Aires. Podrían reclamar frente a sus superiores con mucha más fuerza que la que lo hacen hoy. Nosotros tenemos una tendencia que la sindicalización tiene que ser de la clase trabajadora. Consideramos que la policía es represora, cobra un sueldo para reprimir y justamente cobra un sueldo para cuidar los intereses de la burguesía. Realmente lo que nosotros consideramos clase es la clase trabajadora. Por una cuestión de clase y por una cuestión de principios, la policía para nosotros es nuestro enemigo. Nuestra condición de clase es todo aquel amigo y compañero, todo aquel que trabaja, todo aquel que tiene un puesto, todo aquel que tiene un salario digno o que lucha por un salario mejor. Pero no compartimos tener la sindicalización con la policía. Yo denuncié corrupción, ¿sí? Y yo estoy dispuesto a dar este debate también hacia adentro, porque a nosotros, desde adentro de la fuerza, muchos que compran el discurso, el mismo que vos decís, pero desde adentro, desde la otra cara, parándose en la otra vereda, no en la de la clase social, sino en la del patrón. Ahora, por eso digo, no desde el control social, sino del respeto. Desde ese lado nosotros vemos la policía, por eso exigimos el derecho, y acá está la diferencia. Nosotros también somos reprimidos y somos trabajadores. Digo, ¿por qué? Porque no podemos ejercer un derecho. Si mañana ejerciéramos un derecho y reclamáramos a la par de ustedes lo mismo, digo, contra la misma casta, digo, oligarca, poderosa, digo, que se juntan a comer en los country, ¿sí? Que nosotros no participamos de esas reuniones. Digo, si nosotros reclamáramos juntos por un derecho justo y que sea el bien común como dicta la democracia, no tendríamos que estar del mismo lado, de ese lado. Eso lo hablaremos cuando la policía esté y sea la policía del pueblo, el día que hagamos la revolución. Sin revolución no podemos ahora hacer nada. Nosotros estamos haciendo revolución de adentro. Estamos acá convocados por decisión individual de cada uno. Hemos venido para pedir
la regularización de nuestro salario, blanqueo, estamos en negro, un aumento, condiciones dignas de vida para nosotros, para nuestra familia, para nuestros camaradas que nos están viendo. También queremos convocarlos para que vengan y estén con nosotros. El flamante titular de la fuerza deberá iniciar las negociaciones para llegar a un acuerdo y finalizar con esta protesta. El reclamo de los subalternos se intensificó a pesar de que el gobierno prometió devolverle el dinero descontado. Además de pedir el reintegro de los adicionales, ahora reclaman el blanqueo completo de los saberes que deben tener un piso de 7.000 pesos. Comienza a gestarse todo eso. Esa misma noche del 2 aparecen 3 de gendarmería en el edificio Guardacosta. Entre ellos Maximiliano Mecenasco y el cabo Quispe. Maximiliano, me acuerdo que hace una convocatoria, yo estaba mirando TN, esto eran como las 11 y pico de la noche, en casa, mirando el noticiero, y este muchacho lo que hace es convocar al personal de la fuerza, de gendarmería, a sumarse a esta protesta, puesto que todo el conflicto salarial nos iba a tocar a todos. Entonces desde ahí comenzamos a autoconvocarnos, digamos, desde mensajes de texto, correos electrónicos, en la medida que íbamos teniendo, ¿no? Entonces se comenzaron a hacer grupos y todo lo demás. Y comenzó al día siguiente, cuando yo llego a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, ya había un grupo de no más de 50 personas en el Centinela. ¿Por qué? Porque nosotros, por una cuestión de ley y de formas, no se nos está permitido manifestarnos, no se nos está permitido reclamar. La idea nuestra es basarnos en el petitorio que leímos hoy. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos, ¿sí? Vamos a esperar la propuesta. Yo creo que en un corto plazo, antes del martes, podemos llegar a tener una respuesta, ¿sí? No dijeron ni sí ni no, vamos a analizar como corresponde, ¿sí? Ganamos mucho con todo lo que estamos haciendo. Es la decisión de la mayoría qué es lo que va a suceder. Ustedes deciden, ¿sí? ¿Seguimos? Seguimos. Muchos de nosotros opinábamos que deberíamos de sumarnos, porque el problema salarial venía hace ya mucho tiempo. Nosotros estábamos postergados en lo que era lo salarial. En ese entonces un gendarme estaba en 1.800 pesos, más o menos 1.700, que la misma Presidenta de la Nación lo dice en una conferencia de prensa cuando había sido el accidente de Puerto Dragón. Los plazos los ponen ellos. Si lo quieren hacer antes, lo pueden hacer antes. Esto es un derecho constitucional, es un derecho de ciudadano argentino que lo tiene cualquier trabajador y que nosotros también lo tenemos, porque somos trabajadores y ciudadanos argentinos. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de apoyo, no nos interesa tenerlo, porque nosotros, esto no es una cuestión política, es una cuestión de derecho. Nosotros queremos el sueldo que nos corresponde, dignamente, para vivir como cualquier otro ciudadano. Si me destituyen, como pasó con el gendarme, tal vez se vaya a hacer de remisero a su provincia. ¿De qué provincia son? Acá de Buenos Aires. Va a ser remisero a la provincia de Buenos Aires y va a ganar más que un gendarme. Estoy seguro. Distintos actores políticos y sociales a repudiar lo que nosotros estábamos haciendo, sin entender que lo que nosotros estábamos haciendo, a diferencia de lo que pasó en los 70, digamos, era abismal la diferencia, valga la redundancia, porque nosotros lo que buscábamos era manifestarnos y hacer algo que nunca había sucedido en la fuerza, que era que los uniformados se manifiesten de modo pacífico, ¿sí? Y en donde sin querer comenzamos a gestar la idea de sindicato o la idea de sindicalización, ¿no? Nuestra lucha, si vos me decís tuvo resultados, sí, tuvo muy buenos resultados. La del 2013 fue una conquista. Sí, vino gente de todos lados. Y eso no suele pasar. Por lo mismo que ves hoy. O están trabajando o no, pero que el jefe me dijo una cosa, me dijo otra. Después
El sueldo lo festejan todos. Logramos muchas reincorporaciones de despidos injustos, hemos logrado reivindicaciones en los salarios, hemos conseguido, en diciembre del 2013 conseguimos el mayor logro que nosotros obtuvimos, que fue hacer una medida de protesta que acá en 1.60 de La Plata, que se replicó en casi toda la provincia, en un 70-80% de la provincia se replicó la misma protesta y logramos, como ningún gremio lo había logrado hasta ese momento, un 62% de aumento, por el simple hecho de que protestamos. Bueno, esto no es solamente un reclamo salarial, queremos la equiparación con la Policía Metropolitana mínimamente. La Policía Metropolitana recibió de aumento esta semana 2.000 pesos de bolsillo. ¡Nos estamos cagando de hambre! El sindicato surge por absoluta necesidad. Si nosotros venimos en la vida democrática de Argentina, venimos de una feroz dictadura que afectó a todos los estamentos de la ciudad y también de la sociedad, perdón, y nos afectó también a nosotros. Es decir, nosotros nos encontramos personas más jóvenes como yo o mucho más jóvenes aún, se encontraron con una institución que estaba absolutamente contaminada con vestigios de la dictadura. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esa situación, obviamente que para poder reclamar nuestros derechos tuvimos que organizarnos, obviamente tuvimos que cumplir con la ley, porque como funcionarios públicos que somos tuvimos que cumplir con la ley, haciendo todos los plazos formales que establece la ley de asociaciones sindicales y toda la normativa vigente para inscribir el sindicato, y empezamos a funcionar como sindicato porque hicimos todo lo que teníamos que hacer para hacerlo. El gobierno sistemáticamente, obviamente, porque no le conviene, no quiere reconocer un sindicato de policías, pero eso no quiere decir que el sindicato no exista, eso no quiere decir que el sindicato no sea legal y tampoco quiere decir que no funcione como tiene que funcionar. Es decir, nosotros estamos ejerciendo todas las funciones de cualquier sindicato. Y uno después empieza a entender que nosotros somos trabajadores. No somos esclavos, la esclavitud no existe en Argentina desde 1800 y pico, entonces no puede ser que nosotros en pleno siglo XXI estemos trabajando en condiciones, no te voy a decir de esclavitud, pero algunas condiciones son inhumanas. Hoy en día, la manifestación es por una mejora primero salarial, porque todo está aumentando y nosotros nos estamos quedando atrás, y segundo por una mejora en las condiciones laborales, que se empiece a interiorizar el gobierno de las deficiencias que tiene esta policía. Y se denuncia ante el señor gobernador cuando era cielo en su momento, ante la fiscalía en su momento, de todas irregularidades. Por ejemplo, en tal lugar ningún chofer tiene habilitación para manejar. Bueno, en toda la provincia, todo el conurbano, los patrulleros no tienen protección antibalas. Otra denuncia. Son a nivel grupal, de toda la policía o de sectores de la policía. Y después son luchas individuales. Estoy en policía, entré en el 2012. Voy a cumplir 4 años de servicio. Y agremiada o afiliada al sindicato hace 2. Yo los conocí a ellos en el 2014. Éramos caminantes, viste los que van caminando. Y hubo un problema con un policía en Tolosa, mataron a un policía en una pizzería en Tolosa. Y a raíz de ahí salió un servicio que hizo el Ministerio de Seguridad, que nos obligaba a nosotros a trabajar 12 horas por día, 6 días a la semana. Y uno por ley lo que tiene que cumplir son 48 horas. Nosotros nos excedíamos en 24 horas por semana. Éramos 100 y pico, 24, o sea, el excedente lo transformabas en plata y era mucha plata y nadie la quería pagar. Un compañero estaba enojado, estaba parado así enojado, y viene un repartidor de Bimbo, no sé de qué era. ¿Y cómo andan los polis? Todo mal. ¿Qué pasó? Le empieza a contar. Y le dice, mira, mi hermano está en el sindicato de policía. Dice, se pasaron el contacto y ahí fue el primer contacto que tuvimos con el sindicato. Y ahí uno se va abriendo la cabeza. Uno cuando entra, sobre todo yo que vengo de la escuela madre de formación policial, las ideas son muy rígidas. Hay varias frases que son típicas.
policía es así. Bienvenido a policía, y en policía no existe el sindicato. Estamos acá manifestándonos principalmente porque no nos escuchan. Es decir, votamos un gobierno que nos prometió cambio, que nos prometió muchas mejoras en las condiciones de trabajo y básicamente un cambio sustancial en los sueldos, equiparándonos con la Policía Metropolitana, que es una de las policías mejor pagas del país, y hasta el día de hoy, después de 5 meses, lejos de hacer eso, nos vimos disminuidos nuestros sueldos vergonzosamente, decimos nosotros. Básicamente estamos por eso y pidiendo una mesa de diálogo porque no nos quieren escuchar todo lo que podemos aportar en cuanto a materia de mejora de la seguridad ciudadana. Es decir, nosotros tenemos experiencia de muchos años en la calle trabajando con distintos gobiernos de todos los colores y podemos sumar mucho para un cambio positivo para mejorar la seguridad para la sociedad, pero cuando nos encontramos con las puertas cerradas, que pedís un pedido de audiencia formal por 5ª vez y ni siquiera te lo contestan, no nos dejan otra alternativa que salir a la calle y pedirlo de esta manera. Es decir, cuando los medios empiezan a hacerse eco, ahí nos empiezan a atender. Esta casa tiene que sentir la mística, la presencia, el corazón peronista que todos sentimos y que hoy seguramente está presente entre nosotros la compañera Evita y el compañero Juan Domingo Perón. Vengo como en carácter de secretario general de la FACIP, que es la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios, que agrupa a gran parte de casi la totalidad de las organizaciones de distintas provincias a nivel nacional. Y hoy, bueno, venimos a participar en el acto de la CGT, en un acto de reivindicación de nuestro derecho a sindicalizarnos. El tema de cómo se usa a la policía es un grave problema histórico en la Argentina. Hay varias formas de encarar la solución del problema. Una es negarlo y no verlo. La otra es, bueno, una vez que lo vemos, ¿qué hacemos? ¿Enfrentamos toda una institución o procuramos desde adentro algunos cambios? Por eso yo te hacía hincapié en esos cambios culturales que tienen que ver en la forma en cómo el policía ve las cosas. Mirá, la primera cuestión que nosotros discutimos en la mesa cuando se fundó el gremio, le digo, muchachos, ¿qué somos nosotros? Y algunos decían, somos militares, somos semimilitares, somos... no, somos trabajadores. Cuando nosotros empezamos a entender eso, empezamos a comprender eso, comenzamos a buscar nuestro lugarcito, que siempre tuvimos en la sociedad y que nunca ocupamos. Y ahí donde entra, esa es la verdadera contradicción. Donde nosotros aprendemos desde la procura del respeto de nuestros derechos a valorar también el derecho del vecino. A mi hijo lo mataron dejando de rango de servicio. Y si saben que hizo Policía Federal, automáticamente desvincularlo. ¿Por qué? Porque estaba de franco servicio. Y yo creo que el policía es policía las 24 horas, los 365 días del año. Y no cuando la cúpula policial te conviene. La mano de obra barata, lo utilizan como mano de obra para reprimir a los compañeros trabajadores. Si pasaría la sindicalización y tendríamos, o fuéramos sindicato, no pasaría esto, no lucharíamos compañeros contra compañeros, porque están reclamando lo mismo que vamos a reclamar nosotros, lo que necesitamos reclamar. Pero para que no haya ni huelga ni daño, el gobierno se tiene que hacer cargo y trabajar haciendo convenios colectivos con aumento, con protección jurídica y con horarios dignos. Entonces no necesitamos tocar el tema de huelga, porque llegamos a la huelga cuando nadie te quiere escuchar.
Yo les decía recién que nosotros vamos camino a la sindicalización, pero no a cualquier sindicalización. Y por eso resaltaba el trabajo de cada compañero, de cada dirigente, de cada organización de base. Nosotros, y voy a tomar una frase analógicamente que no me pertenece, pero que creo que viene como anillo al dedo. Nosotros necesitamos dirigentes sindicales, policiales y penitenciarios con olor a trabajadores. Necesitamos organizaciones que tengan que ver con los trabajadores. Este es un momento histórico. Les voy a confesar algo muy cortito, ¿no? A los policías nos gustan las anécdotas. Tenemos tantas horas por ahí. Los fui a buscar a Pedro, mi presidente de la Confederación, a Ezeiza, cuando llegaron ayer, junto con los otros dos compañeros de Ñaupú. Y me preguntó lo que yo le podría preguntar si tendría que hablar a Chile. Algunos pormenores de todo esto, ¿no? De lo que iba a ser este acto. Y se me ocurrió empezar por contarle la historia de esta casa. ¿Quién le había regalado a los trabajadores? ¿Quién era Perón? ¿Quién era Eva? Y esto no es partidario. Esto es una cuestión de justicia. De justicia para con nosotros, con el movimiento obrero y con aquellos que han ayudado y han dado impulso al movimiento obrero en la Argentina. Lo partidario no tiene mucho que ver en esto. Y le contaba que en este mismo estrado, acá, muy cerca, si no es por acá, pega por acá al lado, se sentaba el general Perón a hablar del acuerdo nacional, del acuerdo social para sacar el país adelante cuando este país se desangraba. Y hoy nosotros podemos, con toda la distancia que nos merece, con todo el respeto que nos merece, podemos venir a hablar de este pequeño pero gran emprendimiento al cual nosotros le estamos poniendo todas las pilas, todas las fuerzas. Miren si es importante todo lo que está pasando acá. Ha pasado historia, la historia del país pasó por este salón que lleva el nombre de un mártir obrero que también cayó por una lucha obrera, como caen nuestros compañeros por defender a la sociedad, como sufren muchos de nuestros dirigentes por procurar la sindicalización, por defender el derecho del compañero. Hoy en esta mesa estamos mostrando de que el camino que se hizo entre empuje, esfuerzo y lucha es el camino de la unión. La ideología política y de diferente clase social se mostró hoy acá, porque hay compañeros de muy alta clase social como de compañeros de muy baja clase social que luchan día a día por nuestros derechos. Las palabras de aliento que cada momento nos brega el conductor de esta CGT, Hugo Antonio Moyano, son fáciles. ¿Cómo no van a tener sindicato si son trabajadores? Gracias. La realidad es la misma en todos los sectores, en toda la policía y en todas las provincias. La realidad es la misma. ¿Cuáles fueron las diferencias? Que en distintos lugares se sentaron a dialogar con aquellos que representamos a los compañeros. Otros esperaron que paren o hagan una movilización para sentarse a dialogar. Esa fue la diferencia. Gobernantes que no escuchaban con gobernantes que escucharon. Sinceramente acuerdo que es un momento histórico donde estamos con trabajadores con honor a trabajadores, tratando de formar un sindicato que ya tendría que tener el reconocimiento legítimo y que no lo tiene, porque evidentemente hay un Estado que no le interesa, ¿sí?, que haya transparencia, que los trabajadores policiales tengan los derechos como corresponden y sobre todo que se termine la corrupción de arriba. Nosotros y toda la ciudadanía tiene que comprender que la sindicalización policial es una cuestión central para la dignidad de los trabajadores, para la transparencia democrática, como dijo el compañero, para evitar cualquier dictadura y sobre todo en la Argentina que hoy vivimos, para que se termine la joda. Así que hagan lío,
construyan el sindicato y siempre van a contar con el apoyo de la masa. ¡Viva Perón! Este es un sindicato de innovación, del diálogo, de diferentes estructuras que ya conocemos del estado sindical de nuestro país. Pero tenemos el derecho, sabemos que hay un momento, una bisagra política diferente, no respondemos a líneas partidarias, pero sí queremos decir que este gobierno tiene una nueva situación en la mano que debe analizar. Lo que nosotros tenemos es lo que esta misma excelentísima Corte dijo en su momento, en esa audiencia seguramente que coincidimos que usted hace referencia, que es de que nosotros tenemos el derecho sindical, tenemos el derecho de agruparnos en defensa de nuestro sector y por sobre todas las cosas somos reconocidos por la ley. Lo dijo esta Corte, que somos trabajadores. Por lo tanto, nos corresponden derechos humanos como cualquier otro sectores de trabajadores. Los paros del 2013, ninguna organización puede, digamos, acreditarse haberlo organizado. Esto fue tan popular como el cordobazo, vino de abajo. Bueno, las condiciones nos han llevado. Vos fíjate que, mira, hay dos lugares donde no hubo paro. Y yo se lo escribí en una carta de pedido de audiencia a la presidenta. El alfa y el omega de la política, si se quiere. La Metropolitana porque tiene un buen sueldo, no hizo paro. Y en Santa Cruz porque tiene una mesa de negociación, tampoco hicieron paro. En los otros lugares hubo paro en todas las provincias. ¿Por qué? Por falta de canales de diálogo, por la cuestión salarial, por todo lo que estaba pasando. Hubo errores políticos muy graves. Por ejemplo, comienza en Córdoba. El gobierno nacional, como de la Sota, era de otro sector, de otra fracción, dice, está la declaración de Capitalín, esto es un problema salarial, es un problema de la provincia. De la Sota, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno muchachos, no hay problema, ¿cuánto quieren ganar? 13.000 pesos, le doy 15.000. Y ahí se incendió el país. Trabajando, los policías no saben de descanso, no alcanza para pagar las deudas a fin de mes y estamos acá reclamando, colaborándole al personal de actividad para un reclamo salarial porque ya no se puede vivir con este sueldo miserable que tenemos, porque es un sueldo miserable. Entonces sí, necesitamos urgente una recomposición salarial. Acabamos de firmar hace pocos instantes el acuerdo logrado con el letrado patrocinante y con las esposas de los policías que concurrieron a dialogar con nosotros en Casa de Gobierno durante toda la mañana de hoy. Lo que sí está claro es ese festejo de la algarabía, no solo de los efectivos policiales, sino también de sus familias, de sus mujeres, de las esposas que habían estado a la par de ellos en un acampe, muchas horas de detención. Ellos eran conscientes de lo que estaba pasando afuera de este búnker, de esta sede, pero estaban firmes en su postura, decían que era el momento de plantarse ante el gobernador de la Sota para poder conseguir este aumento salarial que ellos dicen estaba pendiente desde hacía muchos años atrás. Por eso el desahogo, por eso el festejo tan acalorado, valga el término. Hubo conflictos sociales, policiales, que tuvo trascendencia social en Córdoba, varios, pero nunca fueron oídos con antelación. Se podrían haber evitado todas esas circunstancias, porque nosotros empezamos a invitar a los presidentes de distintos centros vecinales y les decíamos cuál era la situación y por qué habían sido engañados socialmente de que nosotros no podíamos y cuál era la función de un sindicato policial dentro de la sociedad, cómo regula el equilibrio social un sindicato policial. Y yo les decía, fíjense en Uruguay, miren Brasil, no nos vayamos tan lejos los países que componen Europa, todos tienen sindicatos y no hay problema, o no se cronica, miren los noticieros, de que no hay problema en sus sociedades porque haya una policía sindicalizada. Por el contrario, aumenta el derecho, aumenta la regulación social, la equilibra, y acá también se pueden.
¿Guardiste acá? Sí, a ver. Sí, ¿cómo? ¿Qué va adelante? Ahí, claro. Ahí. Hay que hacer los pedidos. Sácale una foto a los zapatos. Cuando nosotros presentamos la inscripción, la solicitud de inscripción gremial, también hicimos referencia de que queríamos la agremiación de la Gendarmería, Servicio Penitenciario y Fuerzas Armadas con asiento en la ciudad de Córdoba o en la provincia de Córdoba. Esta es la reciente presentación jurídica que hemos hecho ante el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde le pedimos una audiencia conciliatoria que cite y convoque a las partes del Ministerio de Trabajo de la Nación, al contador Triaca, a nuestra entidad sindical, para que debatamos públicamente el tema de la agremiación policial. Una cosa que no podemos negar es que somos compañeros de clase, somos de la clase trabajadora y es lo que nos une y nos hace pelear por una misma consigna, que es mejorar nuestras condiciones de trabajo, la condición de explotado ante un patrón que es el mayor violador de los derechos humanos, que es el Estado. El gobierno no quiere que otro gremio de otro país venga a verificar lo injusto que está ocurriendo en este país. Son personas que están trabajando y que lo único que hacen es reclamar un derecho que les corresponde, un derecho que tienen, un derecho que no les quieren reconocer. Si nosotros trabajamos día a día, digo nosotros por Cipova, es para que nuestros compañeros se sientan representados en sus derechos, pero básicamente luchamos contra las injusticias del poder de turno. Sin lugar a duda, lo hemos hablado, no es Córdoba la excepción, todas las provincias, y Córdoba está totalmente vulnerada en su prevención del delito. En cuanto a infraestructura, mire, yo le podría exhibir, en el momento de que veníamos viajando acá a la Corte para presenciar el debate público, me llegan 35 fotos de una comisaría del interior de Córdoba instalada en un basural. No tiene ningún tipo de comodidades de aseo y teniendo en cuenta que también tenemos personal femenino en esa dependencia. Es lamentable, donde el señor gobernador se jacta de las mejores policías del país, no quiero imaginar cómo está la otra, conociendo la de mi provincia. Cuando yo logré quedar a cargo de la guardia de cuerpo, de la guardia de la jefatura, ¿no? Quedé como segundo, después quedé a cargo, bueno, la gente que laburaba para mí, yo tenía 15, 20 tipos laburando para mí, yo trataba de que si había 15 tipos, había 40 puestos para cubrir. Es una locura, no la matemática, no hay número que dé para eso. Los muchachos tenían que hacer tipo calechita y ir cubriendo los puestos. No podían bajar a comer, no bajaban nada, algunos se desmayaban en los puestos. Entonces yo, como estaba a cargo de la guardia, no tomaba las decisiones yo, que bajen a comer o bajen a descansar. Los superiores me llamaban y me decían, con vos no hay problema, no lo defienda a los vagos. ¿Viste? Pero es lógico, ¿cómo puede tener una persona laburando 24 horas? Es una locura. Cuando la ley laboral dice 8 horas. Entonces empezaron a chocar contra mí. Empezaron a pegar a mí, trasladado para allá, trasladado para un lado, para otro. Yo era la peor persona para los jefes, ¿no? Al haber tanta persecución, llegó un momento que yo no sabía si el enemigo estaba en la calle o adentro de la institución. O sea, iba a trabajar y iba a enfrentar mi infierno. Creemos que con un sindicato se puede consensuar muchas cosas. O sea, un reclamo legítimo de la clase trabajadora. Sí, tenemos que estar presentes, pero estar presente para hacer prevención, para trabajar en la prevención, para trabajar en la asistencia. Las armas, yo si te muestro mi arma, que la llevo ahora conmigo, se fabricó en 1967 y sigo usando esa misma arma. O sea, esta arma se cae, se dispara, puede herir o matar a cualquier persona, ha pasado en muchas comisarías. O sea, no es que estamos hablando o reclamando cosas que se nos ocurren a nosotros, sino que son problemáticas que son problemáticas concretas que están pasando. Mire, un sindicato no tan solo representa un sector, sino también un sindicato es parte del pueblo. Y el policía es parte de la sociedad y tiene las mismas necesidades. Te educan de la escuela de agente o de la escuela oficial, te educan a que vos tenés que ser de una manera. Y no todos son delincuentes. Hay mucha gente que es muy buena gente y que vista con pelo rayado, pelo verde. No tiene nada que ver. Eso
Esas son fisonomías aparte, pero eso viene de años. ¿Cómo cambiás 100 años de historia en un tiempo? No, imposible. Aparte hay mucha gente que está celosa, no quiere ese cambio. ¿No? Yo no puedo denunciar a un jefe. Si yo denuncio a un jefe, la persecución contra mí es terrible. Es como si vienen 100 tipos a caballo con un sable y a cortar cabeza. Es una locura. Te doy un ejemplo de lo que pasaría si vos querés denunciar a un jefe. Es una locura. Entonces, ¿cómo yo puedo denunciar una corrupción dentro de la institución? No puedo. Te digo, todo esto que se da hoy en la lucha acá es, nosotros en sí peleamos por una sindicalización, porque tenemos que tener el sindicato como todo el mundo tiene, la eliminación del arresto. Hoy en día en Entre Ríos tenemos un artículo de la ley policial vigente, que si vos sos procesado o alguien te denuncia por alguna cosa, porque el policía que trabaja muchas veces es denunciado, el que no trabaja no es denunciado nunca, pero el que trabaja sí es denunciado, eso seguro, ¿no? Automáticamente te pasan a pasivo y te cortan la mitad del sueldo. O sea, ya sos culpable, eso es una ley interna, no estamos hablando de... Ya sos culpable ante la duda. La cadena de mando sí seguramente va a tener resistencia. No solamente la cadena de mandos en el interior de la policía, la cadena de mando también en el poder político, en el gobierno. Los ministros del interior no quieren, no les gusta. Es decir, yo viví el policía en la esquina de mi casa y el policía amigo que ante cualquier problema que yo tenía cuando era un niño, iba al policía de la esquina. Pero también viví la policía tirando tiros contra los estudiantes, también viví la policía como herramienta de la dictadura. Yo me quedo con aquel policía que custodiaba la civilidad. Concientizar implica obtener un apoyo de la sociedad a fin de que los funcionarios entiendan que la policía no compite con la decisión del funcionario. La policía lo que hace es tratar de organizar una fuerza civil a favor del ciudadano, a favor del ciudadano de a pie. Eso es un trabajo más de la democracia. Democratizar no es fácil. Democratizar no es elegir representante cada 2 años. Hay que democratizar la sociedad. Y para democratizar la sociedad requiere de una policía acostumbrada a la democracia, que no recurra a elementos autoritarios producto de otras épocas. No hay monopolio de la fuerza del Estado sin transparencia y sin métodos democráticos. El monopolio de la fuerza que naturalmente tiene el Estado no puede ser ejercido con autoritarismo. La participación activa de un sindicato policial le va a dar tranquilidad y seguridad pública. Ese policía confiable, ese policía de un acercamiento, de un cambio que genere el cambio, y que el policía es parte de la sociedad. Vamos a estar siempre garantizando la seguridad y la tranquilidad pública con un policía profesional y para la transparencia de nuestra institución en el marco de la ley, en el marco de la democracia y en el marco de los derechos humanos. Legislación nacional vigente en materia de trabajo, ¿qué tengo? Y si empezás a leer las leyes de trabajo te querés cortar la vena. Algo así. Pero todo esto no se cumple. Y el trabajo nocturno reducido y el que se paga más los feriados, y empezás así. Entonces, primero tomar conciencia como trabajador, después afiliarse. El policía se va a afiliar cuando tenga una necesidad, cuando haya que defenderlo de un sumario, cuando tenga un problema de familia que necesite, no sé, un abogado, ahí se va a afiliar. Principalmente que pierdan el miedo, porque el principal miedo que tiene el policía hoy es de perder el trabajo. Pero el trabajo que hoy tiene no le sirve para nada, es decir, si no le sirve para darle de comer a tu familia, si arriesgás tu vida innecesariamente en la calle porque los políticos no te dan los medios que vos necesitas para cumplir tu función, el miedo lo único que va a hacer es que tu familia pase hambre y que vos corras más riesgos en la calle. Principalmente a mi compañero le tengo que decir que pierdan el miedo, que se manifiesten, que lo hagan franco de servicio, que lo hagan de civil, que lo hagan sin armamento, que lo hagan como corresponde, porque de esa manera vamos a ser más fuertes y vamos a lograr mejores condiciones de trabajo nosotros y la sociedad va a tener una seguridad mucho mejor. Nosotros hacemos uso de un derecho constitucional, dice la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación nos permite peticionar ante las autoridades y nos permite manifestarnos. Estamos ejerciendo un derecho constitucional de ninguna manera ilegal. Si habría una ley acorde, capaz no necesitaríamos la sindicalización. Si habría una ley acorde, creo yo que la sindicalización sería un segundo paso, tercero. Hay
En policía hay una estrategia, ¿no? Como debe pasar en muchos lugares. Cuando no podés tener la razón, porque no podés tener la razón, metés miedo. Entonces la estrategia es meter miedo. Que es ilegal, que van a terminar presos, que van a estar todos sumariados, que al que vaya lo trasladamos, que empiezan con esas cosas de miedo. Si cualquier jefe hace un sumario por esto, es discriminación. Todavía tenés sectores dentro de la fuerza que se resisten terriblemente al tema sindical. ¿Por qué? Porque es mucho más conveniente, ¿no? Es mucho más conveniente un hombre rústico que solo sepa que se puede hacer valer por un fierro y porque de alguna manera representa la ley, que una persona que piense y diga tengo derechos también. ¿No? Que sea representativo, ¿no? Porque nosotros corremos mucho riesgo que, por ejemplo, al sindicato lo tomen los oficiales, que son la minoría de la fuerza, pero la mayoría es la suboficialidad. Entonces que sea equitativo, ¿no? Que también los oficiales puedan tener representatividad, pero no olvidarnos que ellos son parte de la gerencia, ¿no? Son parte de la gerencia y que no deberían de tener las secretarías generales o estar como autoridades máximas, sino que sea la suboficialidad. Un suboficial que esté realmente preparado y sea idóneo para ocupar el cargo. Una de las grandes deficiencias del periodo democrático es darle un lugar a la policía distinto de lo que oportunamente se le dio como fuerza armada. Es decir, son policías de la civilidad y de la democracia. Y eso cuesta entender porque hay una raíz autoritaria muy fuerte en la Argentina. A mí, yo por ejemplo no apuntaría tanto a la afiliación. Primero hay un paso previo. Primero te tenés que considerar como trabajador. Policía dice, no, yo soy policía. Trabajador en la Argentina suena a un Raúl Castel, a un Moyano. Y no es eso. Trabajadores somos todos.